Estimados alumnos, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra sesión de clase correspondiente al día de hoy, martes 30 de marzo. Hoy es nuestra cuarta sesión de clases. Buenas tardes, señorita Edith. Es nuestra cuarta sesión de clase, perdón, nuestra cuarta semana y la primera sesión de la cuarta semana. Y el tema que vamos a ver hoy día, que es el teorema de Gauss, y de Gauss, esta parte no entra en la práctica calificada, ¿cierto? Con respecto a la práctica calificada, está programada inicialmente para el día jueves, pero como parece que permanece el feriado, entonces se va a tener que hacer el día martes, ¿cierto? ¿Ya? No ha habido nada, no ha habido ningún cambio, sigue el feriado, por lo tanto, va a tener que pasar al día martes. Entonces, el próximo martes exactamente empezamos la práctica calificada. Hay que estar 5 minutos antes entonces de la clase. Y para empezar, exactamente a las 2 en punto. ¿Ok? Dura 75 minutos. Bien, entonces con este comentario, ¿no? Vamos a iniciar la clase. Ustedes tienen su práctica dirigida, preparándose, ya saben hasta el tema que ha venido en la clase anterior, que era dipolo eléctrico, ¿no? Sí. Cinemática de partículas, dipolo eléctrico, torque, energía sobre un dipolo eléctrico. Muy bien, pues dejamos ya eso de lado. Vamos a entrar a nuestro nuevo tema, que de alguna manera también les va a ayudar seguramente para tener un mayor conocimiento. Es el teorema de Gauss. Bueno, como siempre hago en las clases, ¿no? Les hago un ejemplo visual. Vamos a ver si lo podemos hacer ahora. Vamos a ver si lo podemos hacer ahora. Entonces, para ver el teorema de Gauss está relacionado con flujo eléctrico. O sea, primero vamos a empezar a entender qué es flujo eléctrico. Entonces, flujo eléctrico, le llamamos flujo eléctrico al conjunto de líneas de campo eléctrico. ¿Se acuerdan cuando teníamos una carga puntual? ¿Cómo se representaban sus líneas de campo eléctrico? Salían de forma radial, ¿no? Hacia los costados, hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Diagonal, hacia adelante. O sea, dice una carga puntual positiva, las líneas de campo eléctrico están saliendo así, ¿no? Para todos lados, ¿no? Como si fueran rayos, ¿no? Como los rayos del sol que salen en todas las direcciones. Pero hay simetría, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿cuántas líneas puedo dibujar? Puedo dibujar 4, puedo dibujar 8, puedo dibujar 16, ¿no? Y el número de líneas en el dibujo, en el esquema, recuerden, era proporcional o es proporcional a la magnitud de la carga, ¿no? Es decir, si yo tengo otra carga, vamos a poner acá, tengo esta carga vale Q, vamos a poner si yo le dibujé 8 líneas, y esta carga es más 2Q, acá tendría que dibujarle 16 líneas. Entonces, el número de líneas es proporcional a la magnitud de la carga, ¿se acuerdan? Bien. Pero ese conjunto de líneas se le llama flujo eléctrico, es decir, cada carga entonces emite su flujo eléctrico. Entonces, en el gráfico yo lo podría medir como número de líneas, ¿no? De acuerdo a la cantidad de líneas que he dibujado, ¿no? ¿Cuál es el flujo eléctrico? Acá dibujé 4 líneas, en este dibujé 8 líneas, ¿no? Pero en realidad el flujo eléctrico tiene una unidad de medida, una unidad física, ¿no? Que no es por número de líneas, porque ¿cuántas líneas podría dibujar? Yo podría seguir dibujando más líneas, ¿no? Podría dibujar hasta infinitas líneas, ¿no? Por simetría, cada vez puedo dibujar más líneas entre rayo y rayo, ¿cierto? Pero ese flujo eléctrico tiene una medida que lo vamos a ver más adelante. Entonces, tengo que tener ese concepto, imaginarme, ¿no? El conjunto de líneas de campo es flujo eléctrico. Por ejemplo, en un campo uniforme las líneas son paralelas y equidistantes. Si estamos acá en un campo eléctrico uniforme hacia abajo, las líneas estarán hacia abajo, equidistantes, por la misma distancia. Entonces yo agarro una región, en esa región hay una cierta cantidad de líneas. Vamos a ver que la agarre con mi brazo así, ¿no? Estoy cercando una cierta cantidad de líneas. Entonces, entre mis brazos está pasando un determinado flujo eléctrico, una determinada cantidad de líneas de campo eléctrico, ¿no? Eso es un flujo eléctrico, ¿no? Si yo tengo un campo eléctrico así, ¿no? Y vamos a suponer que tenga una circunferencia, ¿no? que lo está acercando por ahí. Vamos a suponer que tengo una circunferencia como esta de acá, ¿no? Acá está. O puede ser cualquier lazo cerrado, ¿no? Y tengo mi línea de campo así, ¿no? Entonces hay una cierta cantidad de líneas que atraviesa a este lazo cerrado. Entonces por ahí está pasando un flujo eléctrico.
una cierta cantidad de líneas. Como le digo, que tiene una unidad de medida en el sistema internacional, que lo vamos a ver más adelante. Ese es el concepto entonces de flujo eléctrico. Y en ese concepto de flujo eléctrico se va a basar el teorema de Gauss, ¿no? El teorema de Gauss. ¿Qué dice el teorema de Gauss? Que si yo tengo una superficie cerrada, vamos a poner que tengo esta carga, y lo encierro en un globo, vamos a poner que lo encierro en un globo. Un globo es una superficie cerrada. Lo encierro aquí en un globo. Entonces, ¿qué dice Gauss? Dice algo sencillo. El flujo eléctrico neto a través de esa superficie cerrada, en este caso a través de ese globo que está encerrando esta carga, ¿no?, es directamente proporcional a la magnitud de la carga. Entonces nos damos cuenta que es algo simple, es algo cierto, correcto, y que nosotros nos estamos dando cuenta, ¿no? O sea, el flujo que atraviesa, si yo encierro esto en un globo o en una bolsa, ¿no?, el flujo que atraviesa a ese globo es directamente proporcional a la carga encerrada. Claro, porque hemos dicho que el flujo es proporcional a la carga, el número de líneas, ¿no? Ahora, dentro de esa superficie cerrada, puede haber varias cargas, no solamente una carga, puede haber varias cargas. Entonces, al haber varias cargas, ahora decimos así, el flujo neto que atraviesa la superficie cerrada, o al globo o a la caja que lo encierra estas cargas, el flujo neto, estamos hablando del flujo neto, es directamente proporcional a la carga neta encerrada. Carga neta, o sea, sumo las cargas positivas y negativas, ¿no? Todas las cargas que haya ahí adentro. ¿Okay? ¿Por qué? Porque de las cargas positivas salen líneas y de las cargas negativas entran líneas. O sea, hay líneas que salen y líneas que entran. Por eso se habla de flujo neto. Entonces, cuando hablo de flujo neto, estoy hablando del flujo neto que sale. O sea, el flujo que sale, bueno, es el flujo que entra, ¿no? Porque van a haber líneas que salen y regresan. Y van a haber líneas que solamente salen y se van al infinito. Entonces, eso es flujo neto. Eso es lo que nos va a decir Gauss. Bien, y ese teorema de Gauss, ¿para qué nos va a servir a nosotros? Nos va a servir para calcular campos eléctricos. Puesto que nuestro tema es electrostática y nuestro tema es cálculo de campos eléctricos. Entonces, vamos a aplicar ese teorema de Gauss para calcular, teorema o ley de Gauss para calcular campos eléctricos. ¿De qué tipo de distribuciones? Vamos a utilizar distribuciones donde haya alta simetría. ¿Por qué alta simetría? Porque si tenemos las cargas distribuidas de cualquier forma y una superficie de cualquier forma, ¿no?, calcular el campo eléctrico es bastante difícil, ¿no? Hay que utilizar una matemática muy avanzada. Pero sin embargo nosotros lo vamos a simplificar. Entonces, el objetivo es eso. Vamos a aprender flujo eléctrico. Vamos a definir el teorema de Gauss y vamos a ver las aplicaciones del teorema de Gauss para el cálculo del campo eléctrico. Son tres cosas, ¿cierto? Vamos a definir flujo eléctrico, comprender bien qué es flujo eléctrico. Vamos a expresar o definir el teorema de Gauss. Vamos a formular el teorema de Gauss y vamos a aplicar el teorema de Gauss para el cálculo del campo eléctrico. Para eso. Bien, entonces vamos a las diapositivas muy rápidamente. Solamente los vamos a revisar las diapositivas y después voy a pasar a la pizarra para explicar lo que les he conversado, lo que les acabo de decir. ¿Ah? Esa va a ser nuestra metodología de clase de hoy día, ¿no? Entonces, lo que les he explicado, que no se les vaya, ahorita lo vamos a ver en el PowerPoint, en la presentación. Rápidamente, ustedes ya revisan la parte que es, digamos, a la parte, hay unos ejemplos por ahí que se lo pueden revisar con calma. Voy a compartir entonces con ustedes la presentación. ¿Sí? Compartir. Listo, ya estoy compartiendo. Voy a apagar mi cámara. Sí, ya los veo a todos. Bueno. La señorita Mamani Molina está saludando, muy bien. Buenas tardes con todos nuevamente. Voy a apagar mi cámara para ver la presentación, ¿no? Entonces, esta presentación vamos a repasarla, revisarla. Hay partes donde ustedes pueden leer. Vamos a ir solamente a lo que les he explicado, la parte teórica. Voy a ponerlo a ver en modo ok, ¿no? Ley de Gauss. Y al final vamos a ver conductores en equilibrio electrostático, que también es una aplicación de la ley de Gauss. ¿Bien? Entonces, lo que le decía yo, el concepto del flujo eléctrico. Nuestro concepto de flujo eléctrico es,
para nosotros hemos dicho es simplemente un conjunto de líneas, ¿no? Un conjunto de líneas de campo. O sea, acá tengo líneas de campo, ese es el flujo eléctrico, ¿verdad? Lo que sucede aquí es que queremos calcular el flujo eléctrico que atraviesa esta determinada superficie, por ejemplo, ¿no? Podemos calcular el flujo que atraviesa esta superficie de forma inclinada, calcular el flujo eléctrico de esta superficie que tiene otra forma, calcular el flujo eléctrico que atraviesa incluso en forma perpendicular, ¿no? Entonces, en la pizarra vamos a ver cómo se puede calcular el flujo eléctrico cuando atraviesa en forma perpendicular. Vamos a encontrar de que el flujo se puede calcular como el campo por el área. Entonces, como el flujo eléctrico se va a calcular como campo por el área, en el caso de que lo atraviese en forma perpendicular, el campo, acá es donde salen las unidades que les estaba comentando. El campo, ¿qué unidades tiene? Ya lo debemos saber, ¿no? El campo tiene unidades Newton sobre Coulomb, ¿se acuerdan? Newton sobre Coulomb. Y el área se mide en metros cuadrados. Entonces ya tenemos que la unidad del flujo eléctrico es Newton sobre Coulomb metro cuadrado. Nada más. Ese es el flujo eléctrico, E por A, ¿no? Vamos a explicarlo en la pizarra muy claramente, para que ustedes vayan entendiendo. Lo que sucede es que aquí, como está inclinado el plano, está inclinado de manera que la normal del plano, que es A, la normal del plano, que es A, forma un ángulo θ con el campo, ¿no? En este caso es un campo uniforme, ¿no? Entonces el flujo es E por A por el coseno del ángulo θ, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si θ fuera 0? Si θ fuera 0 significa que el plano está vertical y las líneas lo atraviesan perpendicularmente. O sea, cuando las líneas lo atraviesan perpendicularmente a una superficie, cuando es un campo uniforme, el campo simplemente es E por A. Cuando ya está inclinado el vector normal con cierto ángulo θ, E por A coseno θ. ¿Qué pasa si el plano estuviera totalmente echado? O sea, de tal manera que su superficie coincide con las líneas de campo. Ya ninguna línea lo atravesaría, ¿no es cierto? Ninguna línea lo va a atravesar. ¿Cuánto vale en ese momento el θ? 90 grados, ¿no? O sea, cuando eso esté echado, θ vale 90 grados, θ estaría hacia arriba, el vector A estaría hacia arriba, θ 90. El coseno 90 es 0, o sea, el flujo que lo atraviesa es 0, ¿no? Entonces es un modo de calcular el flujo eléctrico, ¿no? Esta es una expresión general que también lo vamos a ver en la pizarra, ¿no? Simplemente acá cualquier superficie se puede componer un diferencial de superficie, ¿se acuerdan? Entonces lo que se hace es calcular el diferencial de flujo. El diferencial de flujo en el diferencial de superficie, ¿a qué será igual? Al campo eléctrico por el diferencial del área, producto escalar. E producto escalar diferencial de área. Esto es lo mismo que E diferencial área, coseno del ángulo que forma. El punto es producto escalar. Como yo quiero el flujo total, voy a integrar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si la superficie es cerrada? Como en el caso que dijimos, como el caso de un globo, una caja cerrada, o cualquier superficie cerrada, ¿no? Se le pone aquí a la integral un circulito que dice que es integral cerrada, ¿no? De E diferencial. Esta integral cerrada lo vamos a utilizar para el teorema de Gauss, ¿no? Porque el teorema de Gauss dice justamente que el flujo eléctrico neto es directamente proporcional a la carga neta encerrada, ¿no? Y como el flujo eléctrico neto se calcula como la integral de E diferencial de superficie, esto va a ser igual a la carga neta encerrada entre epsilon sub 0, que es la constante de proporcionalidad. Acá está, eso es lo que dice Gauss, ¿no? Todo esto lo vamos a hacer en la pizarra para que quede más grabado, ¿no? Entonces, la carga, carga interior o carga encerrada, ¿no? Como les expliqué al inicio de la clase, yo puedo tener muchas cargas encerradas en una superficie, ¿no? En una caja, en un globo, ¿no? Entonces, el flujo eléctrico neto para nosotros va a ser el flujo que sale menos flujo que entra, ¿cierto? ¿Okay? Porque el globo pueden ser cargas positivas, cargas negativas. ¿A qué le vamos a llamar superficie gaussiana? A la superficie que tomamos para calcular el campo eléctrico, ¿no? A una superficie que nosotros vamos a tomar, ¿no? Para encerrar para encerrar a la carga neta y calcular el campo eléctrico. Esa va a ser nuestra superficie gaussiana, que al final es una superficie cerrada. La carga neta es toda la carga que está dentro de esa superficie gaussiana que hemos tomado, ¿no? Positivas, negativas, etc. Es la carga neta. ¿Para qué vamos a aplicar ley de Gauss? Para calcular, bueno, podemos calcular el campo de una carga puntual o una partícula, aunque ya sabemos, ¿no? El campo de una carga puntual de una partícula es kq sobre r cuadrado, ¿cierto? Eso ya lo sabemos, ya ustedes deben estar preparados. Entonces se suponía que la práctica era el día jueves, ¿no? Campo eléctrico de una carga puntual, kq entre r cuadrado, ¿no? Pero podemos aplicar el teorema de Gauss para demostrar que se cumple. O sea, ¿cómo se hace eso con el teorema de Gauss? Entonces hacemos eso con el teorema de Gauss, podemos calcular el campo eléctrico por una esfera conductora, ¿no? Y podemos calcular el campo eléctrico por una esfera aislante con densidad volumétrica de carga uniforme. En una esfera conductora,
Recuerden, la carga se va a ir solamente a la superficie. En una esfera aislante, la carga puede estar en todo el volumen. Entonces, ahí hay que aplicar también el teorema de Gauss. Y normalmente se toma como superficie gaussiana, la superficie que encierra una esfera concéntrica con la carga. ¿Por qué se toma cuando tenemos cargas puntuales o cargas esféricas, como esta de acá, como superficie gaussiana? ¿No? Ahí dice superficie gaussiana, o sea, la superficie que va a encerrar a la carga que crea el campo que yo estoy estudiando. ¿Por qué tomamos esa forma esférica y concéntrica? Porque recuerden que el flujo, o sea, la línea de campo, sale de la carga puntual en forma radial, sí, ¿no? Así como está dibujada. Y justo en la superficie gaussiana que yo estoy tomando, ¿no? Que lo va a estudiar, la va a atravesar en forma perpendicular. Entonces, cuando el flujo atraviesa en forma perpendicular a una superficie, recuerden, el flujo solamente se calcula como E por A, ¿no? ¿Qué más? Coseno de 0, que es 1, o sea, simplemente E por A. Se va a convertir en E por A. Entonces, el flujo que atraviesa a esta esfera va a ser el campo, que lo conocemos, que es KQ sobre R cuadrado, por el área de esta superficie. En todos los casos. En todos los casos. E por A. En todos estos tres casos, ¿no? Vamos a ver otros casos particulares, como el caso de una línea de carga. Aquí también vamos a tomar una superficie gaussiana en forma cilíndrica. ¿Por qué en forma cilíndrica? Porque las líneas de campo de una línea cargada uniformemente salen en forma radial, ¿no? De esta línea para todos lados. Imagínense como si fuera una especie de esos cepillos circulares, ¿no? Cepillos circulares que usan algunas personas como para peinarse, ¿no? Cepillos circulares, ¿no? Que tienen púas para todos los lados, ¿no? O pines para todos lados. Entonces, así serían las líneas de campo, ¿no? Salen para todos lados y atraviesan el cilindro. Y lo van a atravesar en forma perpendicular. Entonces, yo puedo decir que el flujo que atraviesa el cilindro es el campo E por el área del cilindro, ¿no? De la superficie cilíndrica. Y el campo para una línea lo hemos calculado, para una recta. Deben recordar también, ¿cierto? El campo para una... O lo vamos a calcular, vamos a calcular el campo para una recta de carga, ¿no? Estamos aprovechando esto para calcular el campo de una recta de carga uniforme, para calcular el campo de un cilindro conductor o de un cilindro con carga distribuida, ¿no? Los tres casos son similares, ¿no? Principalmente este de aquí. Una distribución de carga superficial se puede expresar en función de la distribución lineal de carga, al igual que una distribución de carga volumétrica en un cilindro se puede expresar en función de carga por unidad de longitud, ¿no? En función de la densidad lambda de carga. ¿Sí? Acá está el campo eléctrico para una carga puntual, ¿no? Esa es una carga puntual Q, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Tomando una superficie gaussiana cerrada para calcular el campo eléctrico. ¿Cuánto vale E en esta superficie? E en esta superficie es constante, ¿no? Es constante porque está a la misma distancia E. Entonces, ¿qué dice Gauss? Dice Gauss que el flujo eléctrico neto es igual a la integral de E diferencial de área y eso es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0, ¿no? Pero hemos tomado de tal manera esta superficie que el producto escalar de E diferencial A, fíjense, el ángulo que forma el campo con el diferencial de superficie siempre es cero, ¿no? Para cualquier punto que yo tome el campo, si yo tomo el punto acá, el campo está para arriba y el diferencial de superficie también para arriba, el ángulo que forman es cero. Entonces siempre va a ser E diferencial A coseno 0, que es 1. Entonces integral de E diferencial A es carga entre epsilon sub 0. Esta es carga encerrada. En este caso la carga encerrada es Q. ¿No? Q, o sea, la carga encerrada, no se olviden eso, carga encerrada. ¿No? Entonces, ¿qué me está quedando? Que E integral diferencial de área es carga encerrada entre epsilon 0. ¿Cuál es la integral del diferencial de área? O sea, el diferencial de superficie de esta superficie. Esta es la superficie de esta esfera, 4pi r cuadrado. Aquí está, campo por la integral de todo esto es 4pi r cuadrado, carga entre epsilon 0. ¿Qué vamos a despejar? El campo. Porque Gauss se aplica para calcular campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico va a ser 1 entre 4pi epsilon 0, q sobre r cuadrado. ¿Qué es 1 entre 4pi epsilon 0? K. K por q entre r cuadrado. O sea, hemos aplicado Gauss para calcular el campo eléctrico de una carga. Que ya lo conocíamos. Simplemente estamos demostrando que es válido, ¿no? Entonces nos va a servir para calcular campos eléctricos similares, ¿no? Para una esfera, en este caso, estamos calculando para una esfera, un ratito acá, esto, para una esfera conductora cargada,
¿no? ¿Qué pasa en el caso de una esfera conductora? En una esfera conductora la carga está en la superficie. La carga está en la superficie, ¿no? Entonces no hay carga en el interior. Entonces si aplicamos Gauss, tomamos una superficie, bueno, en este caso estamos hallando vamos a empezar con R mayor que R, o sea, tomamos una superficie afuera, ¿no? Las líneas de campo salen en forma radial, equidistante. Como he tomado esta superficie gaussiana de radio R minúscula, el flujo la atraviesa perpendicularmente. De tal manera que E por A, así como está aquí, acá E diferencial A, al final se va a convertir E por A, E por 4pi R cuadrado, que es el área de la superficie gaussiana, es carga entre 0 y 0. Siempre se va a convertir en eso, porque yo he tomado a propósito esta superficie que es atravesada por las líneas de campo perpendicularmente, ¿no? Entonces, toda esta integral de E diferencial A se vuelve E diferencial coseno del ángulo, coseno de 0, ¿no? Que es 1. El campo, he tomado también que el campo es uniforme, sale fuera de la integral, me queda integral del diferencial de área. La integral del diferencial de la superficie, como es una superficie conocida, es 4pi r cuadrado. O sea, al final se va a convertir en E por A igual carga encerrada en 3 hilos un 0. Pero en este caso la carga encerrada es Q. Esta carga Q es la carga Q de toda la esfera. ¿Ah? La carga Q de toda la esfera. Entonces acá despejo el campo es Q, 4pi r cuadrado. ¿Qué cosa es 1 entre 4pi es 0? K. O sea que el campo vale K por Q entre R cuadrado, ¿no? El campo en puntos exteriores a la esfera de radio R con carga Q, donde R minúscula es la distancia desde el centro. Se comporta como si fuera una carga puntual, ¿no? Eso es lo que dice, similar de una carga puntual. Ahora vamos a analizar cómo varía el campo acá adentro, ¿no? Pero el campo acá adentro, si yo tomo una superficie gaussiana acá adentro, como está en el caso anterior, o sea, R menor que R, acá tomo una superficie gaussiana, esta superficie gaussiana no encierra ninguna carga, pues, porque hemos dicho que la carga está en la superficie de una esfera conductora. Entonces, al no encerrar ninguna carga, la carga encerrada es 0. Por lo tanto, el campo es 0. Entonces, en una esfera conductora, ¿no? En una esfera conductora, el campo en el interior es 0. ¿Okay? Y eso lo vamos a ver para todos los conductores cargados en equilibrio electrostático. El campo en el interior de un material conductor va a ser 0 siempre, ¿no? Muy bien. Esto es campo de una línea. Esto ya vamos a hacerlo en la pizarra para que se vea mejor. Vamos a explicarlo. Pero acá está 2 calandas sobre R. A eso vamos a llegar. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Campo debido a un plano infinito. También lo vamos a hacer en la pizarra para explicarlo mejor, paso a paso, rápidamente. Pero vamos a llegar a esto de acá. Ustedes pueden revisarlo después. Estos son ejemplos de flujo eléctrico. Ya ustedes lo pueden practicar. Flujo eléctrico, no hay problema. Luego vamos a ver conductores en equilibrio electrostático. ¿Qué significa equilibrio electrostático? Que ya las cargas no se mueven. Pues equilibrio electrostático, las cargas ya no se mueven, ¿no? Por ejemplo, aquí, si tenemos esta lámina, una lámina, ¿no? Este es un corte de la lámina. Entonces, cuando le aplicamos el campo, antes de que se ponga en equilibrio electrostático, el campo lo atraviesa. Pero ¿qué va a ocurrir cuando el campo pasa por acá, por este conductor? Las cargas positivas, como el campo está hacia allá, se van a venir hacia este lado, y las cargas negativas van a desplazarse hacia la derecha. Acá, entonces esta carga negativa se viene acá, entonces te queda positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces se acumulan cargas positivas a un lado y cargas negativas al otro lado. Entonces aquí se forma un campo interior, pero ese campo interior con el campo externo se anulan y acá queda cero. O sea, en el interior de un conductor en equilibrio electrostático, el campo siempre es cero. Entonces las líneas de campo externo que venían así, al final, cuando ya está en equilibrio electrostático, no la atraviesan, sino llegan y terminan acá en las cargas negativas. Acá. Acá no hay campo, pasan y salen por las cargas positivas. ¿Entiende? ¿No? Entonces se forma un campo a la derecha y un campo a la izquierda. En el interior de este conductor el campo es cero. Dentro del conductor el campo es cero. Entonces, eso es una conclusión, por ejemplo, de la ley de Gauss, ¿no? En el interior de un conductor en equilibrio electrostático, de un conductor, el campo es cero. El campo es cero, ¿no? Acá estamos diciendo, entonces el campo en el interior siempre va a ser cero, ¿no? A pesar de que está cargado, la carga siempre se va a la superficie. La carga siempre se va a la superficie. Y esto también lo vamos a analizar en la pizarra para ver cómo queda, ¿no? ¿Dónde está la mayor concentración de carga? ¿No? La mayor concentración de carga siempre está en las puntas en las zonas donde hay menor radio de curvatura, es decir, las puntas más afiladas, decimos, ¿no? Más afiladas. ¿Y por qué ocurre esto?
siempre en las puntas más afiladas hay mayor cantidad de campo eléctrico. Una de las aplicaciones de que el campo eléctrico aumente, y que el campo eléctrico aumente en las puntas más afiladas es, por ejemplo, el pararrayos, ¿no? El pararrayos es como una punta, ¿no?, que se pone en el techo, en el tejado de las casas donde hay tormentas eléctricas. ¿Para qué? Para que cuando la nube se cargue, ¿no?, produzca atracción de los electrones o repulsión de los electrones sobre la punta afilada, ¿no?, y hay más concentración de carga en esa punta afilada y hay más campo eléctrico. Entonces, cuando busque el camino, el rayo para bajar, va a bajar por ese lado, va a ir por la punta del pararrayos. El pararrayos está conectado a tierra mediante un cable conductor y la descarga se va a la tierra. Esa es la protección de los pararrayos en la casa. También se utiliza como protección en los sistemas eléctricos, en caso de sobretensiones en la línea de transmisión, ¿no? Se pone un pequeño pararrayos cerca de la línea, de tal manera que o sea, la línea se forma como si fuera la nube. Cuando hay un sobrevoltaje, o sea, un campo eléctrico intenso, entonces se vence ese espacio vacío entre el conductor y el pararrayos y por ahí descarga, ¿no? Se produce la descarga, ¿no? Bien. Lo que nos están diciendo aquí es que cómo se calcula el campo en una zona donde hay una densidad de carga sigma. Recuerden que como la densidad de carga es diferente según la forma del conductor, ¿no?, hay más densidad de carga en las puntas más afiladas. En cada parte habrá un sigma diferente. Entonces, si yo quiero hallar el campo cerca a la superficie de este conductor, o sea, justo afuera, el campo sería sigma sobre epsilon sub 0, ¿no? Eso también se demuestra matemáticamente. Lo vamos a hacer también en la pizarra, ¿no? Sí, para verlo, porque vamos a hallar primero el campo debido a un plano infinito y luego el campo debido a un conductor cargado, ¿no? Bien, estos son algunos ejemplos que ustedes pueden revisar numéricamente. Este de conductores en equilibrio electrostático, cómo las cargas se van distribuyendo. Vamos a verlo uno en la pizarra. Un ejemplo puede ser este también, lo explicamos en la pizarra. Acá hay otros ejemplos que también pueden revisarlo, no hay problema. Todo es consecuencia de la teoría. Igualmente este de aquí. Siempre hay que trabajar con la carga encerrada, lo vamos a explicar ahorita en clase, ¿no? Vamos a explicar en clase. Aquí hay un ejemplo de superposición de campo eléctrico. Por ejemplo, acá me están dando una esfera, dice, en el interior de una esfera, no leo esta parte ahorita, en el interior de una esfera de radio R que posee una carga Q uniformemente distribuye su volumen, se practica una cavidad. Se le hace un hueco, tal como se muestra en la figura. Calcular el campo eléctrico en dos puntos, P sub 1, y en el punto P sub 2 a una distancia R media. P sub 2 está aquí entonces, ¿no? Un punto exterior y un punto interior. Entonces, cuando nosotros aplicamos el principio de superposición, ¿se acuerdan? Entonces, si queremos calcular el campo eléctrico en un punto, que es 1, debido a varias cargas, ¿no?, debido a varios conjuntos de cargas, ¿qué hacíamos? Calculábamos el campo debido a una carga, el campo debido a otra carga, y lo sumábamos, ¿no? Y listo. Pero acá también se puede aplicar, en lugar del principio de superposición, un principio de remoción, o sea, de quitar, ¿no? O sea, el campo eléctrico debido a esta esfera hueca puede ser igual primero al campo eléctrico debido a toda la esfera completa, en el punto P1, ¿no es cierto?, completa, menos el campo debido a esta esferita, como si lo estuviera quitando, pues, ¿no?, menos el campo debido a esta esferita acá. Entonces, el resto, he aplicado el principio de superposición inverso, ¿no?, porque en lugar de sumar, le estoy restando, y tendría el campo aquí. Lo mismo para el otro lado, exactamente igual, ¿no? Podría el resto, el campo debido a esta misma carga, pero está en su punto interior, para el azul, menos el campo debido a esta esferita, en este caso sería punto exterior, ¿no? Como hemos visto hace un momento en la parte anterior, ahí hemos visto el campo para una distribución de cargas, ¿no?, en punto interior y en punto exterior. Acá también igual hay que aplicar Gauss, ¿no? Todos son Gauss, hay que aplicar para diferentes partes. Este es algebraico. Se le puede dar valores, ¿no? Ustedes si quieren le dan valores y obtienen respuestas numéricas, ¿no? Recuerden que en física siempre he dicho no hay fórmulas, todas son ecuaciones que se deducen. Si ustedes la tienen, se acuerdan cómo se aplica, la pueden aplicar. Si no, no. Todo va a depender del problema, ¿no es cierto? Aquí se ha resuelto este problema en forma algebraica. Si nos dan numéricamente, reemplazamos valores. Pero puede haber variantes del problema, por eso la importancia de aplicar, ¿no? Acá lo que nos interesa es aplicar Gauss bien y comprender bien qué cosa es este teorema de Gauss.
Aquí tenemos campo debido a planos infinitos, ¿no? Que también vamos a hacer algún ejemplo. Aquí cada plano infinito crea su campo, entonces hay que aplicar también el principio de superposición, ¿no? Este plano crea un campo aquí entre los dos planos. Este plano crea un campo entre dos planos. Como su carga es negativa, el campo está yendo para allá. Entonces, el campo resultante aquí entre dos planos es la suma, porque los dos están yendo hacia la derecha, ¿no? Acá está sumándose, ¿no? Y podría haber otro plano más también, ¿no? Podría haber un tercer plano, entonces el campo aquí, aparte de ser el campo debido a este plano, más el campo debido a este plano, si hay un tercer plano, faltaría acá el campo debido al tercer plano. O sea, todos actúan, ¿no? Todas las cargas siempre actúan. Bien, entonces vamos a la pizarra, vamos a dejar de compartir toda la teoría, vamos a hacer nuevamente toda la teoría de el teorema de Gauss, ¿cierto? El teorema de Gauss. Yo voy a quedarme acá con la presentación para ir avanzando. Flujo eléctrico y después hacemos ley de Gauss, lo explicamos rápidamente. Entonces voy a encender la cámara. Sí, voy a encender la cámara. Y vamos a apuntar hacia donde queremos. Vamos a escribir la teoría. Ya, ahí está bien. Entonces vamos a empezar con flujo eléctrico, ¿no? Lo que hemos dicho. Lo más simple, ya tenemos un conocimiento previo. Entonces comenzamos con flujo eléctrico. ¿Cuál es mi concepto? Concepto es un conjunto de líneas de campo. O sea, mi flujo eléctrico es esto de acá. Ya está. Ese es mi concepto. Conjunto de líneas de campo, ¿no? Es un conjunto de líneas de campo que se puede medir, sí, como un número, ¿no? El valor del campo puede variar, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se define? Vamos a poner acá definición. Si yo tengo un plano, vamos a poner que es este plano vertical, es atravesado perpendicularmente, presten atención, lo atraviesa perpendicularmente un campo eléctrico uniforme, ¿no? Bueno, ya, ahí está E uniforme, E campo eléctrico uniforme. Esta es una superficie de área A. ¿Está? En este caso, entonces, el flujo eléctrico, phi sub E, vamos a llamarlo así, phi sub E, flujo eléctrico, se calcula como E por A. Listo, ya hemos definido entonces, aquí flujo eléctrico es E por A. ¿Cierto? Flujo eléctrico, vamos a poner el símbolo acá, phi sub E. Hasta, ese es el símbolo. Entonces, ¿qué unidades tiene? Unidades del sistema internacional. ¿Cuáles son sus unidades?
Yo se lo mencioné hace un momento. Newton metro cuadrado sobre Coulomb. Exacto, exacto. ¿Su apellido, señorita? Ávila Rojas. Aguilar Rojas. Ávila. Ávila Rojas. Muchas gracias. Newton sobre Coulomb metro cuadrado, ¿verdad? Campo eléctrico, Newton sobre Coulomb. Ya, entonces ya yo puedo calcular flujo eléctrico, ¿no? Ya podemos calcular flujo eléctrico para cualquier superficie. Vamos a hacer un ejemplo ahí muy rapidito. Vamos avanzando, ¿no? Ya estamos. Martes 3. Muy bien. Ya lo anoté. Entonces, ese es el flujo eléctrico, ¿no? Puedo poner un ejemplo. Vamos rápido, vamos ganando tiempo. Vamos a hacer la teoría nada más, por ejemplo. Si tenemos un área, si el área vale, área igual, vamos a poner 2 metros cuadrados, está. Si el área vale 2 metros cuadrados, si el área es 2 metros cuadrados y el campo vale 3 por 10 a la cuarta Newton sobre Coulomb, entonces el flujo eléctrico sería igual a, tendríamos E 3 por 10 a la cuarta Newton sobre Coulomb por 2 metros cuadrados, entonces Newton sobre Coulomb metro cuadrado. ¿Cuánto sale esto? 3 por 2, 6 por 10 a la cuarta. 6 por 10 a la cuarta Newton sobre Coulomb metro cuadrado. Ponemos viendo hacia acá. Newton sobre Coulomb metro cuadrado. Listo. Ese es un ejemplo, ¿no? Ahora, si está inclinado, dijimos si está inclinado, si el plano está inclinado, si se tiene, vamos a poner así, para recordar, ¿qué pasa? Que si se tiene el plano que está inclinado así, ¿no? De manera que su área, su vector área está así. La normal de su área, ¿no? Porque el área se puede representar mediante una normal, ¿no es cierto? Acá también podría tener su normal así. Su normal área que con el campo eléctrico está en la misma dirección. Por eso es E por A nada más. Y el campo está aquí, ¿no? Voy a dibujar solamente así. Vamos a dibujar más líneas, ¿no? ¿Está bien? Vamos a dibujar más líneas. ¿Sí? Está. Acá también. Pero lo que nos interesa es el ángulo que está formando. El ángulo que está formando el campo con el área. Teta. Entonces aquí el flujo eléctrico, ¿cómo se calcula? E por A por coseno de teta, dijimos. El flujo eléctrico es E por A por coseno de teta, ¿no? De modo que si esto se pone horizontal ya no atraviesa ningún flujo, el ángulo sería 90, el coseno 90 es 0. Por esa parte nos podemos acordar, ¿no? que tiene que ser coseno de teta, ¿no? Listo, ya está. Y de manera general, ¿cómo se calcula? Dijimos, en general, creo que no digan a ver ahí, voy a bajar un poco, y después le tomamos foto, ahí. Ahí. En general, para una superficie irregular cualquiera, o sea, yo tengo una superficie de cualquier forma, como está en el PowerPoint, ¿no? Y el campo está así, para cualquier campo, que tomamos un pequeño diferencial de superficie, acá. Vamos a suponer que el diferencial de superficie está para allá. Este es diferencial de superficie. El campo eléctrico en este diferencial de superficie está atravesando así, y, ¿no? Está formando un cierto ángulo, θ,
Entonces yo digo el diferencial de flujo, acá diferencial de flujo es igual a E por diferencial de superficie por el coseno de teta. ¿Esto qué cosa es? Es producto escalar de E por diferencial de superficie. ¿No es cierto? El producto escalar. Recuerden, el producto punto es el desarrollo del producto punto es módulo de E por diferencial de superficie por coseno del ángulo que forman estos dos. Pero este es diferencial de flujo, ¿no? Por consiguiente, el flujo, si yo digo por consiguiente, el flujo será la integral de todo eso. El flujo eléctrico es igual a la integral de E diferencial de superficie. ¿No? Y ahí está mi flujo eléctrico. ¿Sí? Y para una superficie cerrada, simplemente le ponemos el circulito matemático que me dice que es una superficie cerrada. Entonces, voy a levantar para que puedan ver ahora arriba, ¿no? Para una superficie cerrada, lo ponemos arriba, acá. Para una superficie cerrada, para una superficie cerrada, por ejemplo, vamos a poner que tenga mi superficie cerrada así, ¿no? Ahí está una superficie cerrada. Y hay un flujo eléctrico pues, que entra y sale, ¿no? Puede ser el flujo así, ¿no? Ahí está. Ahí sería entonces el flujo eléctrico. El flujo eléctrico es igual a la integral cerrada. Se pone un circulito ahí, que es integral cerrada. Del campo eléctrico, producto escalar, diferencial de superficie. No se olviden que es producto punto. ¿No? Hemos dicho que en una superficie cerrada se considera que el flujo que sale es positivo, el flujo que entra es negativo, ¿no? Se considera flujo que sale, vamos a poner así, flujo que sale, flujo saliente o flujo que sale es positivo, flujo que entra es negativo. Ahí está. Entonces, el flujo que sale es positivo y el flujo que entra es negativo. Yo he dibujado ahí el propósito, no sé si logran ver. ¿Cuántas líneas he dibujado que entran? 4. ¿Cuántas líneas he dibujado que salen? 6. Entonces, el flujo neto es... Dos. Bueno, usted, como líneas dibujadas es 2, pero el flujo neto es positivo, ¿no? O sea, el flujo que sale es positivo, menos el flujo que entra es negativo, el flujo neto es positivo, ¿no? Entonces acá se pone flujo neto. El flujo neto es igual a flujo que sale menos flujo que entra. ¿Sí? Muy bien, esa es la idea, ¿no? Por lo menos está clara la idea. La participación está muy buena, creo que ha sido realmente Ávila, ¿no? Sí, si no me equivoco, Ávila. Sí, y una compañera más, creo. ¿Quién? ¿Quién más ha sido? Alicia, ¿apellido? No logro ver acá, a ver el apellido. Alicia Jimena, ¿no? Ya. Entonces, esa es la forma de ver. El concepto está claro, entonces. Está claro. Flujo que sale menos flujo neto. Porque eso nos va a servir para plantear Gauss. Entonces, ¿qué dice Gauss? Ahora veamos ley de Gauss.
Y como poco a poco vamos llegando hasta lo que dice Gauss, ¿no? Ley de Gauss. Ley de Gauss o teorema de Gauss. Entonces, el teorema de Gauss lo expliqué al inicio de la clase. Muy simple. Por eso lo expliqué al inicio de la clase, para que no se complique mucho, ¿no? Matemáticamente parece, quisiera complicarse. Pero ¿qué dice el teorema de Gauss? Dice, pues dice, el flujo neto a través de una superficie cerrada, gaussiana, es directamente proporcional a la carga neta encerrada, ¿no? Vamos a suponer, yo tengo acá, por aquí, a ver, voy a traer una, para hacer un ejemplo. Para hacer un ejemplo. Con el ejemplo queda el concepto y luego las aplicaciones. Esta es una superficie cerrada y es una botella, ¿no? Es una botella. No he conseguido un globo, podría ser un globo, puede ser una caja. Es una superficie cerrada. ¿Qué me dice Gauss? Que el flujo neto, o sea, el flujo que atraviesa esta superficie cerrada, es directamente proporcional a la carga neta encerrada. O sea, adentro pueden haber una carga, puede haber cargas positivas, cargas negativas, pueden haber cargas puntuales, como les enseñé hace un momento, ¿no? Con las tapitas. Adentro pueden haber cargas puntuales, ¿no? Positivas o negativas, ¿no? O negativas, como esta de acá, pueden estar adentro. ¿Qué pasaría si esta es una carga positiva y una carga negativa de la misma magnitud? De la misma magnitud, ¿ok? Miren, para que lo vean como ejemplo. Y lo pongo dentro de la botella. Entonces, tengo una carga positiva y una carga negativa dentro de la botella de la misma magnitud. ¿Cuál sería el flujo neto a través de la superficie cerrada? ¿Cuánto sería? Cero. Alicia Simena. Cero. Cero, muy bien. Cero, perfecto. Cero, claro, porque la carga neta encerrada es cero, ¿no? Y efectivamente, ¿no? El flujo neto va a ser cero. ¿Por qué? Porque al haber adentro carga positiva, ¿no? Carga positiva, van a haber líneas que salen. Pero al haber una carga negativa igual, también hay líneas que entran, ¿cierto? De la misma cantidad. Y como es casi como un dipolo, pues tiene líneas que salen y regresan, ¿sí? Línea sale y regresa. Sale y vuelve a entrar. Sale y vuelve a entrar. El flujo neto es cero. El flujo que sale menos el flujo que entra es cero. En eso se basa Gauss para el famoso teorema, y es correcto, es válido. Pero el teorema de Gauss lo vamos a aplicar para calcular campos. Obviamente que si tenemos una superficie que tiene esta forma como la botella, es bastante complicado a calcular de repente el flujo cuando hay carga encerrada, ¿no? O calcular el campo en diferentes partes del edificio. Pero si yo ya tengo una carga como esta puntual, encerrada dentro de una esfera, y la carga está en el centro, las líneas la van a atravesar justo perpendicularmente. Al atravesarla perpendicularmente, yo puedo decir que el flujo es E por A. Cada vez que el flujo atraviese perpendicularmente a una superficie, el flujo se puede calcular como E por A, de frente, que no hay ningún ángulo que esté desviando, lo atraviesa perpendicular. Entonces, eso dice Gauss. ¿Ya? Ustedes lo van a poder leer, simplemente eso, el flujo neto, si lo escribimos, para que se acuerden. El flujo neto a través de una superficie cerrada, ustedes también escríbanlo, es directamente proporcional, a la carga neta encerrada. Entonces, ¿cómo se calcula? Entonces, flujo neto, digo así, flujo neto, se escribe así todo junto, flujo neto, flujo eléctrico neto le pongo, flujo eléctrico neto es igual, ¿cómo se calcula el flujo eléctrico neto? La integral cerrada de E, producto escalar diferencial de superficie, y eso es igual a, ¿qué nos dice? Proporcional a la carga neta encerrada.
carga neta o carga encerrada, así lo estoy poniendo carga encerrada, carga neta encerrada. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? Epsilon sub 0. Entre epsilon sub 0. Todo esto me expresa el teorema de Gauss. Ahí se simplificó todo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones del teorema de Gauss? Vamos a ver justamente las aplicaciones, ¿no? ¿Para qué me va a servir Gauss? A ver, ¿alguien recuerda para qué, a qué lo vamos a aplicar nosotros Gauss? Para el cálculo del campo eléctrico debido a una carga puntual. Para el cálculo del campo eléctrico. ¿Quién participó? Nayeli, ¿cuál es su apellido? Pérez Campos. Pérez Campos. Muy bien. Pérez Campos. Entonces, para el cálculo del campo eléctrico, nada más. También de una carga puntual, pero no específicamente de una carga puntual. O sea, para el cálculo del campo eléctrico debido a distribuciones de carga altamente simétricas. O sea, donde hay simetría. Una carga puntual tiene bastante simetría. Una esfera tiene simetría, ¿no? Una partícula cargada con forma esférica tiene simetría. Una línea recta de carga uniforme va a tener simetría porque sus líneas salen en formas radiales como el cepillo que les decía para todos lados, ¿no? ¿Cierto? ¿Bien? Un conductor cilíndrico va a tener, con densidad lineal de carga uniforme, va a tener simetría. Un plano infinito va a tener simetría porque hay campo uniforme a la derecha y a la izquierda. Entonces, para esos casos vamos a aplicar el teorema de Gauss. Solamente para esos casos, no más porque si no nos complicamos. Aplicaciones para el cálculo, ¿no? Se aplica para el cálculo de E, o sea, significa el campo eléctrico, ¿no? Significa para el cálculo de E de distribuciones altamente simétricas, ¿no? De distribuciones, nada más le ponemos, de distribuciones altamente simétricas. Ahí si quieren le ponen, ¿no? Ejemplo, carga puntual, ¿no? Esferas, cilindros, rectas, planos infinitos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, lo que tenemos que hacer es conocer, pues, fíjense, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si el campo eléctrico es conocido, esto se va a volver campo eléctrico diferencial de superficie y coseno del ángulo. Pero si el campo eléctrico coincide con el diferencial de superficie, o sea, lo corta perpendicularmente, el ángulo es 0, dijimos, ¿no es cierto? Coseno de 0 es 1. Esto se va a simplificar. Y lo podemos ir poniendo, ¿no? Si el campo eléctrico es paralelo al diferencial de superficie. Vamos a ponerlo acá. No ven la parte de arriba. Voy a levantar a ver si ven a ver la parte de arriba. Creo que sí ven ahí, ¿no? A ver, la parte de abajo no lo vieron. Ya. Vamos a ponerlo así. Si el campo eléctrico, fíjense para que se den cuenta, lo apretemos rápidamente. Si el campo eléctrico es paralelo al diferencial de superficie, ¿qué ángulo están formando? 0 grados. No. ¿No es cierto? Y el coseno es 0, el coseno de 0 es 1. Entonces, la integral cerrada de E punto diferencial S se vuelve simplemente integral cerrada de E diferencial S. Porque el coseno de 0 es 1, ¿no es cierto? El coseno de 0. ¿Está bien? Ahora, si el campo es conocido, o sea, si E es constante,
si E es constante, si E es igual constante, entonces esta integral de E punto diferencial S, ¿a qué se vuelve ahora? E integral del diferencial de superficie. ¿No? El campo ya salió porque es constante. Ahora, si la superficie es conocida, ¿no? Si la superficie gaussiana, o sea, la superficie que voy a tomar, si la superficie, y voy a poner acá bien claro, si la superficie gaussiana, entre comillas, gaussiana, o sea, la superficie gaussiana es la que nosotros tomamos para calcular el campo. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Si la superficie gaussiana es conocida, o sea, de fácil cálculo vamos a poder decir, entonces esta integral de E punto diferencial S, producto escalar, se vuelve simplemente E por el área de la superficie gaussiana. Y la superficie gaussiana vamos a poner SG, entre paréntesis, para que quede ahí. S punto G es conocida, se convierte en eso, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener al final? Finalmente, se reduce, mi teorema de Gauss se reduce a que E por el área de la superficie gaussiana es igual a la carga encerrada, la carga neta encerrada entre epsilon sub 0. A eso podemos reducir. A eso tenemos que llegar para facilitar mi cálculo y no complicarme. O sea, voy a buscar que tengo que utilizar mucho la imaginación, ver cómo es la línea de campo y cómo se comporta. ¿Cuál es mi primer ejemplo? Como dijo, ¿quién participó? ¿Quién fue? Creo que fue Pérez. ¿Sí? Pérez Campos dijo que podíamos aplicarlo para el cálculo de una carga puntual. Un ejemplo es ese, ¿no? Y vamos a explicar entonces el cálculo de E debido a una carga puntual. Bien. Cálculo de E debido a una carga puntual. Voy a poner el cálculo de una carga puntual. De una carga puntual. Entonces tenemos una carga puntual Q por aquí. Q minúscula. ¿Sí? Y voy a dibujar algunas líneas de campo. Voy a dibujar 8 líneas de campo. O sea, las líneas de campo salen así. ¿Cierto? Forma radial. Ustedes lo dibujan bien. Hacia arriba, hacia abajo. He dibujado 8 líneas de campo. Entonces tenemos que tomar una superficie gaussiana. Nosotros tomamos para calcular, porque vamos a calcular el campo eléctrico. Tomo una superficie gaussiana que encierre esa carga. ¿Qué superficie gaussiana voy a tomar? Que cumpla esas características para simplificar. Primero, que sea cortada perpendicularmente por el flujo. Para que yo diga que el flujo es campo por área. ¿Qué superficie gaussiana, qué forma debe tener? La única forma que puede tener esta superficie es una esfera, concéntrica con la carga. ¿Por qué? Porque si yo tomo... Fíjense. Ah, y otra característica, ¿no es cierto? Que el campo tiene que ser, ¿qué cosa? El campo tiene que ser constante. Obligatoriamente entonces va a ser una esfera concéntrica con la carga, porque el campo en este punto, a una distancia R, ¿no? Por acá, ¿no? Tiene un valor.
Bueno, nosotros sabemos ya que es KQ sobre R cuadrado, ¿no? Pero tiene un valor. Otro punto donde el campo tenga el mismo valor tiene que ser a la misma distancia R por acá. ¿No? Otro punto donde el campo tenga el mismo valor a la misma distancia R por acá. O a la distancia R por acá. ¿Cuál es el lugar geométrico de todos esos puntos? Acá en el plano sería una circunferencia, ¿no? Pero en el espacio sería una esfera. Entonces, si yo dibujo o uno todos esos puntos donde el campo tiene el mismo valor, ¿no? Acá en el plano me sale una circunferencia. Pero en el espacio tridimensional, ¿qué cosa es? Una esfera. Está mi superficie gaussiana, ¿no? Superficie gaussiana, una esfera. Ahí está. Entonces, esta es mi superficie gaussiana. Acá le pongo superficie gaussiana. SG para mí es mi superficie gaussiana, ¿no? Esfera, entre paréntesis voy a poner esfera de radio R. Esfera de radio R. R minúscula. O sea, esto vale R. R minúscula. ¿Cómo está cortando el flujo esa superficie gaussiana? La corta como perpendicularmente. ¿No es cierto? La corta perpendicularmente. Entonces yo digo, ¿qué dice el teorema de Gauss? Ah, el flujo eléctrico es E por A. Digo, el flujo eléctrico. ¿Cuál es el flujo eléctrico que atraviesa la superficie gaussiana? El campo por el área de la superficie gaussiana. ¿Por qué? Porque lo atraviesa perpendicularmente, ¿no es cierto? O sea, todo se va a simplificar hasta ahí. ¿Y eso es igual a quién? A la carga encerrada entre epsilon sub 0. ¿Qué despejo de aquí? El campo. El campo aquí es igual a la carga encerrada entre área de la superficie gaussiana por epsilon sub 0. ¿Pero cuánto vale la carga encerrada? La carga encerrada es Q, pues la única. ¿Cierto? La carga encerrada, la única es Q. ¿Ok? Ok, en el chat, a ver. ¿Hay alguna pregunta? Muy bien, está bien la participación. ¿Quién está acá? Ah, muy bien. Ya. Entonces, pero yo digo la carga encerrada es Q. Pero siempre la carga encerrada hay que tenerla a un ladito. Porque a veces la carga encerrada no es Q, pueden haber varias cargas, puede haber un conjunto de cargas, una distribución de cargas. Siempre hay que mantener esta carga encerrada. Entonces acá pongo, pero la carga encerrada, en este caso es Q, ¿no? Q minúscula. Entonces mi campo eléctrico, perdón, antes de poner eso puedo reemplazar incluso el área de la superficie gaussiana una vez. Después ponemos la carga encerrada, para ver la forma que tiene. Entonces, E es igual, carga encerrada, vamos a dejarlo hasta el final, carga encerrada entre, ¿cuál es el área de la superficie gaussiana? Que no será 4pi r minúscula al cuadrado. 4pi r cuadrado. ¿Bien? Por el epsilon sub 0. ¿Y esto qué es igual? 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 es la constante K sub E, ¿no? Es la constante K sub E. K sub E por la carga encerrada entre R cuadrado. Miren qué forma tiene. El campo eléctrico es K por la carga encerrada entre R cuadrado. Pero la carga encerrada es Q minúscula. Entonces hay que ponerle cuánto vale la carga encerrada. Pero carga encerrada es igual a Q minúscula. Por consiguiente, el campo eléctrico es
K por Q sobre R cuadrado. ¿No? El K sub E por Q sobre R cuadrado. ¿Qué es lo que conocíamos, pues, no? ¿Qué es lo que conocíamos, no? Pero, ¿cómo lo hemos calculado ahora? A partir de Gauss. ¿Y cuál es el flujo de una carga puntual? ¿Cómo se calcula el flujo eléctrico de una carga puntual? Para calcular el flujo eléctrico de una carga puntual, yo puedo poner cualquier superficie gaussiana, ¿no es cierto? Acá está. El flujo eléctrico es carga encerrada entre epsilon sub 0. ¿Qué pasa si acá la carga encerrada es Q? El flujo eléctrico es Q entre epsilon sub 0. ¿No? El flujo eléctrico de una carga puntual, vamos a ponerle acá, es como nota, ¿no? Vamos a poner acá una nota. Para no estar volviendo a calcular ya no hay que demostrarlo. Nota. ¿Qué pasa si lo que está encerrado, justamente acá la carga encerrada es una carga puntual? El flujo eléctrico es Q entre epsilon sub 0. Nota, el flujo eléctrico de una carga puntual es de una carga puntual Q, ¿no? El flujo eléctrico de una carga puntual Q es los puntos Q sobre epsilon sub 0. No sé si lo logran ver acá ahorita, lo voy a tomar foto de una vez para enviarle esta pizarra. Entonces ya sabemos también cómo calcular el flujo eléctrico de una carga puntual, ¿no? Si usted tiene una carga puntual de 88.5 microcoulomb, por ejemplo, ¿cómo se calcula su flujo eléctrico? La carga entre epsilon sub 0. Lo pueden calcular ahorita. Ahorita yo les pregunto, no tengan ahí en su cuaderno. Calcular el flujo eléctrico de una carga puntual igual, Q igual 88.5 microcoulomb. O sea, 88.5 microcoulomb. Micro es 10 a la menos 6 coulomb, ¿cierto? ¿Cómo calculan el flujo eléctrico? Dividen la carga puntual entre epsilon sub 0. ¿Cuánto vale epsilon sub 0? 8.85 por 10 a la menos 12. Entonces tenemos 88.5. Les he dicho, ¿no es cierto? Entre 8.85 a 10. 10 a la menos 6. Abajo 10 a la menos 12. Sube arriba con 10 a la 12. 10 a la sexta. 10 por 10 a la sexta. Newton sobre Coulomb, metro cuadrado. ¿No es cierto? Salió el flujo eléctrico. Unidades. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, vamos a tomar la foto de una vez. A ver, calculen. La pregunta ha sido calcular el flujo eléctrico debido a una carga puntual Q igual a 88.5 microcoulomb. ¿Cuál es su flujo eléctrico? O sea, esa carga de 88.5 microcoulomb tiene flujo eléctrico para todos lados. ¿Cuánto vale su flujo eléctrico? Calcúlenlo, por favor, para que lo tengan presente, ¿no? Y se den cuenta que ese flujo eléctrico no va a depender, ese flujo eléctrico de esta carga puntual no depende de la forma de la esfera que lo encierra. Además, no necesita que haya una esfera ni nada que lo encierre, tiene su flujo eléctrico. Es como un foco de luz, ¿no? Ahí está el flujo. Y yo lo puedo encerrar en un cubo, en una esfera, en una pirámide, sea cualquier superficie donde yo la encierre, el flujo que atraviesa la superficie va a ser el mismo. No interesa la forma de lo que le encierra. ¿Cierto? Y ahí van a encontrar en la práctica dirigida preguntas así, ¿no? Calcular el flujo que atraviesa un cubo, ¿no? Todo depende de la carga que esté encerrada. Bien, vamos a tomar fotos para enviar. Y creo que hemos avanzado muy bien en la teoría, hemos avanzado, fíjense, todo lo que es
Ley de Gauss, ¿no? Teorema de Gauss. Todo el concepto de teorema de Gauss. Solamente nos faltaría conductores en equilibrio electrostático. Tenemos todavía la próxima clase. Bueno, después de feriado. La próxima clase lo terminamos entonces en los 45 minutos que quedaban para la parte teórica. Pero ya con ejercicios. Yo le voy a colocar ahí la práctica dirigida, entonces, para que ya vayan revisando también, ¿no? Si es que tienen tiempo, porque más ahorita su objetivo es prepararse para la práctica calificada, que es hasta el tema anterior. Voy a tomarle foto. Bien, estimados alumnos, les acabo de enviar la captura de la pizarra. Para que lo tengan. Y vamos dando por culminada nuestra clase el día de hoy. Antes de salir, por favor, no se olviden de poner presente. Tome nota también la alumna, la delegada Paz, por favor, para que me envíe siempre la relación de los no asistentes, ¿ya? De los ausentes nada más. Me envíe la relación solamente de los ausentes. Bien, terminen de poner presente para terminar la grabación y dar por culminada la clase. Entonces, la próxima clase todavía tenemos que terminar con algunas aplicaciones, ¿no? Falta vayan revisando la diapositiva antes de la clase, la próxima sesión de clase, antes de la clase, revisen la diapositiva y tenemos, para que se nos facilite, hemos hecho de una carga puntual, nos falta de las esferas, nos falta del plano y de la línea de carga infinita. Y ya se simplifica, como lo hemos hecho ahora, como hemos hecho este último, se simplifica, ¿no? O sea, todo el flujo lo calculamos como E por A, cuando lo atraviesa perpendicularmente. Solamente tenemos que ver que el flujo atraviese perpendicularmente a la superficie gaussiana. Y luego ya aplicamos pues, los otros principios que hemos visto en las clases anteriores, ¿no? Principio de superposición, ¿no? O remoción, o sea, el principio de superposición inversa, como hemos visto en una práctica.
Uy, a ver, están preguntando, Sosa está preguntando, han entrado un poquito tarde. Con el inicio de la clase les he explicado que este jueves es feriado, el gobierno ha decretado feriado, o sea, no se ha modificado el feriado como otras veces, ¿no? Que suspendíamos las actividades en el cronograma y al final decían que ya no era feriado, ¿no? O al revés. Entonces, al ser feriado, la práctica se corre el día martes, ¿ok? Se está corriendo el día martes, ¿no? Para evitar problemas. Entonces, el día martes, 5 minutos antes tienen que estar, ¿no? 5 minutos antes tienen que estar, ¿no? Para empezar hora exacta, ¿no? Para empezar hora exacta. 2 en punto se inicia, 2 en punto se inicia. El examen dura 75 minutos, la práctica dura 75 minutos. Son preguntas aleatorias, son 20 preguntas puntuales, ¿no? Se supone que han practicado, puntuales, y hay parte teórica, son 5 preguntas teóricas, de verdadero o falso, también son puntuales, en total son 20 preguntas, y al final tienen que subir su sustento, ¿no? ¿Ya? Su sustento. 75 minutos dura la práctica, 75 minutos. Está en la guía de aprendizaje. Parece que algunos no han revisado la guía de aprendizaje, dura 75 minutos. Bien, entonces no se olviden, ¿no? Es un cuestionario, pero tienen que subir, tienen que desarrollar en sus hojas donde desarrollan, tienen que poner su nombre, apellido y firma. Preparen sus hojas, pues, unas 5 hojas o 4, no sé cuántas necesitarán. Lo preparen, pues, al menos unas 3 ya listas con su apellido, nombre, código, firma, arriba, y su DNI a la mano, ¿no? No se olviden, sus cámaras también tienen que tener presente, ¿no? Su DNI a la mano, porque cuando suban tienen que escribir el DNI en el sustento, ¿no? En la evidencia de su desarrollo, tienen que poner en una de las hojas, encima de una de las hojas, el DNI, ¿no? El DNI. Bien, entonces esa es la forma de la práctica calificada. Hasta por el momento, así va a ser, ¿no? Salvo alguna modificación, de todas maneras, son preguntas rápidas, ¿ok? Esperemos que todo salga dentro de lo planificado. Bien, estimados alumnos, entonces ahora sí, me despido de ustedes, los dejo, voy a terminar la grabación. Que tengan muy buenas tardes. Profesor, disculpe, dijo que tengamos el DNI a la mano para tomar la hora de la prueba del examen, ¿verdad? ¿O solo nomás el número? No, el DNI tiene que tomarle. Ah, ok, entiendo, profesor, gracias. Claro, tiene que enviar la foto del DNI, pero la foto no va aparte, va sobre una de las hojas que van a enviar. Claro, DNI aparte no va. DNI solo nunca va. DNI sobre una de las hojas donde está su nombre, apellido, código, firma, ahí firmado, ahí al costado, abajo, en un espacio, ahí va se coloca el DNI. Solamente uno. Vale, ingeniero, gracias. Profesor, disculpe, ¿es la foto de nuestro DNI o el número del DNI escrito? La foto del DNI. El número, cualquiera puede poner el número. Es la foto del DNI. Tienen que identificarse con su documento. Debajo de cada hoja que hagamos. No, de una de las hojas nada más. Ah, ok. Una de las hojas. O sea, solamente en una de las hojas. Suficiente una, ¿no? Para que todas. En una de las hojas donde ustedes han puesto apellido, nombre, código, firma, ahí le ponen, ¿no? Ese es para la evidencia. Ese es para la evidencia. El cuestionario es aparte, ¿sí? La evidencia al final tienen unos minutos para subirlo, pero tienen que enviar la evidencia. Desarrollen en sus hojas, sus cálculos, todo eso, esa es la evidencia. Muy bien, estimados alumnos, me despido nuevamente de ustedes, que tengan muy buenas tardes. Creo que ya sería también muy buen fin de semana, porque ya no nos vamos a ver el jueves, me parece. Sí. Entonces, hasta el día martes estudien, me parece bien. Tienen bastante tiempo, ¿no? Bueno, para esta primera práctica está muy bien. Pero eso les va a ayudar también. Okay. Entonces, yo doy por terminada la clase, voy a dejar de grabar en estos momentos.